Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, inunde vuestros corazones, vuestras mentes, vuestros cuerpos. En este momento, hermanos y hermanas, vamos a compartir la bendita palabra de Dios, porque es tiempo, hermanos y hermanas, de acercarnos a Dios. ¿Y cómo nos acercamos a Dios, hermanos y hermanas? A través de la bendita palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo claramente dice: escudriñad la palabra, las escrituras, si pensáis que en ella, en la palabra, en las escrituras, tendréis la vida eterna. Eso está escrito en la palabra. ¿Y quién es la palabra, hermanos y hermanas del Señor Jesucristo? Él es la palabra. En este momento vamos a compartir la palabra. Abramos la Biblia en Hebreos capítulo 10, desde el versículo 26 al 39. La palabra dice: advertencia al que peca deliberadamente. Es decir, ¿qué dice la advertencia? Cuidado, hermanos y hermanas, si estás en desobediencia, conociendo la palabra. Eso es pecar deliberadamente delante de Dios. Cuando tú ya conoces la palabra, cuando tú ya estás caminando en la iglesia, cuando tú aún ya eres como aparentemente hijo de Dios, ya estás bautizado, ya vas a la iglesia con una Biblia bajo la mano, bajo el brazo, y desobedeces lo que tú mismo estás escudriñando, leyendo. Eso es pecado deliberado. Cuidado, dice el apóstol Pablo aquí, hermanos y hermanas. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del bendito Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo 26: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Bendito Espíritu de Dios, hazlo tú, que no sea el ser humano, que no sea la persona, sino tú hablando tu palabra a través de tu siervo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hazlo tu Espíritu de Dios. Hermanos y hermanas en Cristo, esta parte del Evangelio, Hebreos, la palabra hablada por el apóstol Pablo,
inspiración del Espíritu Santo de Dios. Nos dice advertencia. ¿Qué quiere decir? Ten cuidado de no volver a infringir la ley de Dios, como el otro día estábamos meditando en la bendita palabra de Dios. Ten cuidado de no caer de no caer en pecado, de no practicar el pecado. Te advierte, dice, tengamos cuidado de caer en desobediencia delante de Dios. Eso es pecar deliberadamente, cuando nosotros ya estamos caminando, cuando ya estamos supuestamente ya viviendo la vida cristiana, cuando ya estamos asistiendo a una congregación, cuando estamos leyendo la palabra, cuando estamos nosotros ya aparentemente convertidos, cuando decimos que ya estamos nacidos de nuevo, de agua y de espíritu, pero nosotros todavía seguimos siendo amigos del mundo, todavía seguimos siendo amigos de las cosas del mundo, de lo que practican el mundo, todavía seguimos inmersos en el mundo, todavía practicando lo que hacen los demás en el mundo. Entonces, eso es el pecado deliberado. Y aquí el apóstol Pablo nos advierte y nos dice advertencia, nos dice ten cuidado, nos dice cuidado como estás caminando delante de Dios. Así nos dice el apóstol Pablo. Miren, hermanos y hermanas, lo que dice la Biblia: el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. O sea, si tú, hermano y hermana, estás todavía caminando en el mundo y diciendo que ya eres cristiano o cristiana, sigues siendo enemiga de Dios. Tú, hermano y hermana en Cristo, que caminas ya unos 10, 20, 30 años en la iglesia y sigues practicando las cosas del mundo, en otras palabras, las cosas del diablo, sigues siendo enemigo de Dios. No te has convertido, no has nacido de nuevo, porque si fueras nacido de nuevo ya no practicaras lo del mundo, ya no fueras amigo del mundo, ya no fueras buscando las cosas del mundo, tras de lo temporal, tras de lo pasajero. Ya estuvieras convertido, ya estuvieras en obediencia, caminando en santidad, caminando en pureza delante de Dios. Eso dice aquí el apóstol Pablo. Cuidado con lo que estás haciendo, dice hermano y hermana en Cristo, porque dice el versículo 26 de la palabra: porque si pecaremos voluntariamente de haber recibido el conocimiento de la verdad, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento del Señor Jesucristo, después de haberle conocido a Él, después de habernos entregado a Él, si volviéramos nuevamente a cometer pecado, nuevamente mirando para atrás lo que dejamos en el mundo, en la desobediencia, eso es, hermanos y hermanas, pecar deliberadamente delante de Dios. Cuando yo sin temor y temblor voy y cometo pecado, conociendo la verdad, conociéndole al Señor Jesucristo, y decimos nosotros: tal vez este pecadito pequeñito nomás cometí, esto no va a pasar nada. Mentira del diablo, hermanos y hermanas, porque el pecado, sea poco pecado, mucho pecado, es pecado delante de Dios. Y dice: si pecáremos voluntariamente después de haber conocido la palabra de Dios, es decir, al Señor Jesucristo, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, porque está escrito, hermanos y hermanas en Cristo, en Hebreos 6, versículos 8, del 4 al 8, que es imposible que los que hayan gustado de la buena palabra de Dios y recayeren sean otra vez renovados, exponiendo al Señor Jesucristo a vituperio. Hermanos y hermanas, el pecado deliberado es exponer al Señor Jesucristo nuevamente a vituperio. Nuevamente le estamos crucificando al Señor Jesucristo, otra vez exponiéndole. ¿Por qué le exponemos? Porque nosotros cometemos el pecado a vista y paciencia de todo el mundo. Allá vamos a pecar en el mundo, allá se peca
con nuestra carne, con nuestras concupiscencias, con nuestros anhelos de lo temporal, y volvemos a practicar el pecado, y volvemos a caer, y volvemos a ofenderle a Dios, y volvemos a caminar en la desobediencia, es decir, volvemos a pecar deliberadamente delante de Dios. Cuando ya conocemos la verdad, seguimos siendo enemigos de Dios si seguimos practicando el pecado, y si seguimos siendo amigos del mundo, somos enemigos de Dios. Por más que andemos unos 20 años con la Biblia, no estamos convertidos, es decir, no somos hijos de Dios. ¿Por qué no somos hijos de Dios? Porque no hemos nacido de nuevo y seguimos en el pecado, y seguimos en la basura, y seguimos en el mundo, y seguimos haciendo lo que el diablo hace en el mundo. En el mundo nada bueno encontrarás, dijo el Señor Jesucristo, pero confiad en mí, aleluya, que yo he vencido al mundo. Así está escrito, hermanos y hermanas, con la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Por eso es necesario llenarnos del Espíritu de Dios, embriagarnos del Espíritu de Dios. Él nos va a dar la fortaleza, la fuerza para no volver a infringir la ley de Dios, para no practicar el pecado deliberado, porque eso es abominable delante de Dios. Hermanos y hermanas, no juguemos al cristiano, no juguemos al evangélico. El evangélico tiene que estar convertido, nacido de nuevo, santo por dentro, santo por fuera, como dice la Biblia, en espíritu, en alma y en cuerpo. Para que ya no practiquemos el pecado deliberado, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Él nos va a dar la fuerza, la fortaleza para resistir al diablo, como dice la Biblia, como dice la palabra: resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. El diablo, ¿por qué va a huir de nosotros, hermanos y hermanas? Cuando dice la Biblia resistir al diablo, el diablo va a huir porque ya el cristiano, la cristiana convertido en espíritu, en alma y en cuerpo, está revestido del Señor Jesucristo, está escondido, como dice la Biblia, con Cristo en Dios. Entonces el diablo viene, se topa contra el mismo Señor Jesucristo, porque la palabra dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces el diablo, nosotros cuando resistimos al diablo, es cuando le decimos: no, yo no quiero ofenderle a Dios, yo no voy a practicar el pecado, yo no voy a volver a practicar lo del mundo, yo no voy a volver a ser amigo del mundo. Entonces ahí es cuando le resistimos al diablo, hermanos y hermanas, porque si nosotros vamos tras de la corriente del mundo diciendo que ya somos cristianos convertidos, hermanos y hermanas, estamos de mentirosos. Ahí dice la Biblia que no le hemos conocido al Señor Jesucristo. Si seguimos pecando, si seguimos ofendiéndole, si seguimos en la desobediencia, hermanos y hermanas, advertencia: cuidado al que peca deliberadamente. Hermano y hermana, si estás en ese camino, no lo hagas. Reacciona a tiempo, porque el Señor Jesucristo está a las puertas. Estamos como en los días de Noé. La humanidad se ha pervertido, se ha corrompido. Ya no hay temor de Dios. Ya no hay nada, como decir, en el ser humano de temor, de temblarle a Dios. Si la palabra dice que los demonios creen y tiemblan, no seas solo un creyente de boca, de lengua, de labios. El Padre le está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué es eso? Adoradores verdaderos, no de boca, no de lengua, no de labios. Eso busca el Padre, y ha convertidos, revestidos de Cristo y llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Ahí ya no vamos a practicar el pecado deliberado. Y más todavía, cuando tú, hermano y hermana, estás al frente de una congregación, eres un pastor, eres un evangelista, y tú primero estás inmerso en las cosas del mundo, tú primero estás practicando lo del mundo, tú primero estás practicando el pecado. Entonces, hermano y hermana, estás siendo enemigo o enemiga de Dios, así seas evangelista, así seas pastor, porque estás practicando lo del mundo. Estás metiendo en las congregaciones toda la basura del mundo, todo lo que practica el mundo, todo lo que el diablo te ofrece, eso metes en las congregaciones. Por eso está escrito que en los últimos días
habrán falsos maestros como lo vieron falsos profetas y meterán en las iglesias, en las congregaciones, herejías encubiertas. Eso es meter en las iglesias todo lo del mundo, payasos, mimos, las costumbres paganas del mundo, las festividades, todo metido en las congregaciones, sin temor ni temblor de Dios, a Dios. Miren lo que dice la Biblia: si los demonios creen y tiemblan, ¿por qué será que tiemblan? Ellos le conocen a Dios, ellos saben quién es Dios, por eso le tiemblan. ¿Y nosotros qué somos? Pues hermanos, tengamos temor de Dios, reflexionemos, estamos a tiempo, hermanos y hermanas, si estamos caminando de esa manera. No lo hagas, no juguemos con nuestra salvación, porque si lo perdemos el alma, lo perdemos todo. No vamos a sacar nada. Dios no es que de bueno te va a llevar al reino de los cielos, no. Él te va a llevar al reino de los cielos si vives en la obediencia, en la santidad, en la pureza, y si vives a la voluntad de Él. Con temor y temblor, acerquémonos al Dios, al Creador, al Preservador de la vida, hermanos y hermanas. Ya no sigamos practicando el pecado deliberado, porque conociendo la verdad, que es Cristo Jesús, y seguimos practicando el pecado, y seguimos en el mundo, y seguimos practicando lo que el diablo te ofrece, entonces ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no te sigas arrodillando delante de Dios. Ya no sigas trayendo una ofrenda de la hipocresía delante de Dios, porque tú practicas el pecado deliberado y vienes delante de Dios, ya no te va a escuchar, porque el Señor Jesucristo ya un día te limpió de los pecados, te lavó con la sangre, y nuevamente le crucificas al Hijo de Dios, y nuevamente, como dice la palabra, le expones al vituperio. Por eso los de afuera a veces señalan a los evangélicos. ¿Por qué? Porque nosotros de esa mala manera de vivir, diciendo que somos evangélicos, seguimos en el pecado, seguimos en el mundo, seguimos en la basura, y seguimos mirando atrás lo que dejamos algún día cuando nosotros vivíamos en el mundo, ahí practicando el pecado en la basura, revolcándonos ahí en el basural. Ahí vivíamos, hermanos y hermanas, pero ahora ya no, pues. Ya hemos dejado lo del mundo, y ¿cómo vamos a volver a practicar el pecado deliberado, hermanos y hermanas, en Cristo? Eso ya no se puede hacer, los hijos e hijas de Dios. Continúa la palabra, dice, ¿qué es lo que dice? Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Vean, hermanos, esa palabra. Una horrenda expectación de juicio. El juicio ya ha obrado ya de antemano en contra de los que están pecando deliberadamente. Hervor de fuego, eso quiere decir infierno. No te equivoques, hermano y hermana. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si sembraste en la carne, te corromperás, segarás corrupción. Es decir, todo lo que siembras en la carne te corrompe, te pudre, te pervierte delante de Dios. Ya no queda más sacrificio sino por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. De antemano ya estás juzgado delante de Dios para irte al infierno, a las tinieblas. Así dice aquí la palabra. Hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Nosotros tengamos temor y temblor de Dios. Hervor de fuego quiere decir el infierno. ¿A dónde va a echar? Dice, a los adversarios. Porque nosotros, si seguimos practicando el pecado deliberado en el mundo, llegamos a ser enemigos de Dios, como dice, adversarios. Ya no estamos de amigos de Dios, ya estamos nuevamente alejados de la gloria del poder de Dios. Porque miren lo que dice la palabra, el Señor Jesucristo lo predicó en el infierno, hermanos y hermanas. Cuando el rico fue echado en el infierno, hermanos y hermanas, dice la Biblia, y está escrito en la palabra en Lucas 16, 23, 24. Y voy a leer textualmente porque aquí habla del infierno, hermanos y hermanas. Dice,
Y en el Hades alzó sus ojos, habla del rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esas llamas. Ese es el fin, esa es la paga del pecado: muerte eterna, condenación, hervor de fuego en el infierno. Eso está escrito, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos pecando deliberadamente, eso nos espera. A tiempo estamos, cambiemos de vida. Es el tiempo de volvernos a Dios, de aquel que nos llamó, que nos sacó de la basura, de las tinieblas, para que nosotros seamos luz en medio de aquí, de las tinieblas, para que seamos luz del mundo. La palabra dice, está escrito, que nosotros como hijos e hijas de Dios, ya nacidos de nuevo, convertidos, nacidos de agua y de espíritu, somos nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, comprado a precio de sangre por el Señor Jesucristo, que nos llamó de las tinieblas para alumbrar en su luz admirable. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ya lo predicó, ya lo dijo: al que peca deliberadamente, está escrito, y muchos de los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Ahí es donde espera al que peca deliberadamente el infierno, el hervor de fuego, la condenación eterna. Y eso no queremos para nuestras vidas. Por eso está escrito, hermanos y hermanas, en Cristo, que en algún momento de nuestras vidas, Dios en la misericordia manda siervos y siervas para que nos hablen, para que nos adviertan, para que nos digan: hermano y hermana, este camino que vives acá no te conviene. Eso está escrito en el libro del profeta Isaías. Ya no sigas caminando por allá, vente para acá. Acá es el camino que te conviene. Acá vas a vivir eternamente. Acá vas a vivir con el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra. Dice: crujir de dientes, lloro y crujir de dientes, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Eso es la paga del pecado, la muerte eterna, la condenación, el infierno, el hervor de fuego. Tengamos temor de Dios, hermanos y hermanas. Te pregunto en este momento, si ahora el Señor Jesucristo te toma cuentas, ¿estás preparado? ¿Ya estás preparado para dar cuentas al Rey de Reyes, hermano y hermana? ¿Estás seguro que tu nombre ya está inscrito en el libro de la vida del Cordero? Escuche, hermano y hermana, estamos a tiempo. Cuando llegaron los discípulos, cuando mandó en la misión el Señor Jesucristo, volvieron gozosos. Maestro, le dicen: mira que hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero el Señor Jesucristo les dijo: más alegraos que vuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida del Cordero. Pregúntate, hermano, si tu nombre está ahí arriba en el libro de la vida del Cordero. Pregúntate, hermano, si tú ya estás viviendo en santidad, ya no vives en la hipocresía, para que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida del Cordero. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo lo predicó. Eso no es una fábula, eso no es un cuento. El infierno existe. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. No era para nosotros los seres humanos, pero por desobedientes, por incrédulos, por indiferentes, por tibios, por mundanos, por vivir una vida al facilismo del mundo, a la corriente del mundo, dijo el Señor Jesucristo, y muchos de los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes por la eternidad. A los que pecan deliberadamente, a los que siguen ofendiendo a Dios, a los que creen que Dios no les ve lo que están haciendo, a los que creen que Dios es un muñeco, están equivocados, hermanos. No pensemos de esa manera. El Dios Altísimo, Él es el que creó los cielos
cielos y la tierra. Él es todopoderoso, es invencible, el infinito. Eso es el Dios viviente. No es ningún muñeco que andan cargado por la calle, hermanos y hermanas. Horrenda expectación de fuego, hervor de fuego, infierno de fuego, recalcando la palabra de Dios en este momento. Pero es, hermano, para que reaccionemos, que no vaya a pasar como al rico, cuando ya estaba echado en el fuego del infierno. Ahí vio a Lázaro que estaba con el padre Abraham y le dice: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje con la punta del dedo, que moje la lengua con agua, porque estoy aquí atormentado en estas llamas. Hermanos y hermanas en Cristo, temamos a Dios, vivamos con temor y temblor de Dios, porque dice la palabra que debemos temerle al Dios vivo. Teme, dice la palabra en Mateo 10:28, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temer más bien a aquel que después de destruir el alma y el cuerpo en el infierno, a este temer, al que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno, a ese temer. ¿Quién es Él? El Altísimo, el Todopoderoso, el Infinito y el Invencible. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque dice la palabra, él dice la Biblia: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí es donde vamos a hallar vida, vamos a hallar paz, vamos a hallar gozo, vamos a hallar salud, vamos a hallar vida eterna y vida en abundancia en el reino de los cielos. Hermanos y hermanas, no podemos arriesgar nuestra salvación por las bagatelas del mundo, por lo pasajero del mundo, por lo temporal del mundo, por hacer caso a tus amistades. No te arriesgues, hermano, porque te dice la Biblia que espera una horrenda expectación de fuego, hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios de Dios, es decir, a los enemigos de Dios. Porque si sigues de amigo del mundo, sigues viviendo en enemistad con Dios, sigues de enemigo de Dios, alejado de Dios. ¿Y a dónde dice que van a ir los adversarios? Al infierno. Una horrenda expectación de fuego, hervor de fuego que ha de devorar a los desobedientes, a los incrédulos, a los que viven agarrados a la Biblia y no cumplen la ley de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y continúa la palabra, dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Hermanos y hermanas, en el tiempo de la ley de Moisés, la ley, la que recibió Moisés en el monte Sinaí, la que nuestro Padre le dio en tablas de piedra en ese tiempo. Ahora no, ahora la ley está en la tabla de nuestro corazón, escrita por el Espíritu Santo de Dios. Pero en ese tiempo, la ley de Moisés, ¿qué decía? Dice aquí: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. En ese tiempo el castigo era duro. Las personas que infringían esa ley de Dios, los 10 mandamientos, ellos morían irremisiblemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Eso era juicio. Primero obraba el juicio y después venía, como decir, la sanción, la pena. ¿Qué era la pena, hermanos y hermanas? Era el morir apedreados. Le sacaban fuera del campamento, ahí moría apedreada la adúltera, ahí moría apedreado el fornicario, ahí moría apedreado el ladrón, ahí moría apedreado todo el que había cometido pecado, había infringido la ley de Moisés. Era muerte física. Eso era el pago, eso era, como decir, la condenación para los que infringían la ley de Moisés. Con 2 o 3 testigos ya eran condenados, hermanos y hermanas. Y acá miren lo que dice en el verso 29: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Hermanos y hermanas, eso dice: ¿cuánto mayor castigo merecerá el que ha hecho vituperar el nombre del Señor Jesucristo, el que no ha tomado en cuenta el sacrificio del Señor Jesucristo, el que ha hecho burla de lo que está haciendo, ha hecho burla del camino que está siguiendo, el que no quiere obedecerle al Señor Jesucristo, el que peca deliberadamente, el que pisotea la sangre del Señor Jesucristo? ¿Cuánto más dice castigo pensáis que recibirá
resistirá esa persona. Hermanos y hermanas, no puede ser burlado Dios. No nos equivoquemos, porque nuevamente redundando, Dios no puede ser burlado. No pensemos que a Dios le vamos a poder burlar, que vamos a poder nosotros escondernos del pecado deliberado. Así donde quiera que estés pecando, ahí te está mirando Dios. Él te está poniendo a cuentas, ya te está notando todo lo que estás haciendo, lo que hacemos aquí en la tierra. Él tiene libros arriba y arriba, nota, hermanos y hermanas. ¿Cuándo pecaste deliberadamente? ¿Cuándo le desobedeciste? Cuando tú hiciste vituperar el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que recibirá el que pisoteare al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, que murió por ti, que murió por mí en la cruz del Calvario? ¿Cómo vamos nosotros a despreciar esa salvación tan grande? ¿Cómo vamos nosotros, hermanos y hermanas, a hacer vituperar el nombre tan santo, tan sagrado del Señor Jesucristo? No podemos, hermanos y hermanas, jugar con fuego. No podemos, hermanos y hermanas, estar caminando abiertas las piernas, bien holgadamente, un día sirviendo acá supuestamente a Dios y otro día por acá. La palabra, dice el Señor Jesucristo, dijo: amplio es el camino que lleva a la perdición, pero angosto el camino que lleva a la vida eterna, que es el Señor Jesucristo. Pidamos al Señor Jesucristo que nos llene de su Santo Espíritu para ya no vivir pecando deliberadamente, como dice la palabra. ¿Cuánto más castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, el que pisotee la sangre que derramó en la cruz del Calvario, la sangre que te lavó a ti y a mí, esa preciosa sangre con la cual fuimos lavados, y por la sangre preciosa derramada por el Señor Jesucristo tenemos libre entrada al trono celestial, al reino de los cielos, a la presencia del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, cuidado como estamos viviendo, tengamos cuidado, más todavía, hermanos y hermanas, si están al frente de una congregación, pastores, evangelistas, maestros de la palabra. Cuidado, hermanos, con estar ustedes practicando el pecado escondido, viviendo doble vida, y así están ministrando. No, hermanos, arrepiéntete antes que venga el Señor Jesucristo. Tírate de rodillas al piso y clámale a Dios, porque Él es amplio para perdonar nuestros pecados, humillándonos delante de Él con un corazón contrito y humillado. Si tú estás siendo amigo del mundo y predicas la palabra, ¿qué vas a llevar a esas almas? ¿Cómo les vas a alimentar lo espiritual? ¿Cómo vas a alimentarles espiritualmente para que vayan al reino de los cielos? Si tú mismo eres enemigo de Dios, sigues practicando lo del mundo, estás ciego espiritual, vives en desobediencia, y el ciego guiando a otro ciego, los dos irán y caerán en el mismo hoyo, en el mismo hueco, en el infierno. Así predicó el Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Cuánto más mayor castigo el que pisotee el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Hermanos y hermanas, si nosotros pecaremos contra el Espíritu Santo de Dios, si le vituperáramos al Espíritu Santo de Dios, ese es el pecado imperdonable. Porque una vez que ya hemos gustado el Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia, volvemos a recaer, nuevamente hacemos vituperar el nombre del Señor Jesucristo, un nombre tan santo, tan sagrado, el que nos dio la redención, la salvación, la vida eterna, nos redimió del pecado y de la muerte eterna. Hermanos y hermanas, cuidado, hermanos y hermanas, con estar ofendiendo, haciendo afrenta al Espíritu de gracia que dice aquí el apóstol Pablo, hermanos y hermanas, porque el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Cuando los fariseos le culparon al Señor Jesucristo que por Belcebú, el dedo de Belcebú, echaba fuera a los demonios, el Señor Jesucristo, ¿qué les dijo? Toda ofensa, todo pecado les será perdonado,
Pero el que le vitupere, el que ofenda al Espíritu Santo de Dios, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Escrito está, hermanos y hermanas. Eso también corremos el riesgo, pecando deliberadamente, nosotros aquí haciendo afrenta al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo de Dios, con el cual hemos sido sellados, con el cual tenemos como decir, y ahí sí que tenemos como decir que somos hijos de Dios, porque solo los guiados y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, estos son los hijos de Dios, hermano y hermana en Cristo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Vean esta palabra, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, es decir, a la iglesia, a los que conocen de Dios, a los que dicen que están caminando con Dios, a los que siguen yendo a las congregaciones, 10, 20, 30, 40 años sentados en las congregaciones y no han nacido de nuevo, siguen practicando lo del mundo, el pecado, la basura, siguen viviendo allá. Analízate tú mismo, hermana y hermano en Cristo, cómo estás viviendo. Analicémonos, hermanos y hermanas. Mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Y qué dice la Biblia del pago que Dios va a dar? Dice, recalcando lo que dije antes, que muchos de los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, al infierno. Eso es como dice aquí la Biblia, yo daré el pago. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. El juicio, hermanos y hermanas, está escrito que iniciará por la propia casa, por la iglesia, por ti, por mí. Si hablamos la palabra, tenemos que vivirla. No podemos nosotros tomar la palabra y lanzarla y después la palabra misma va a venir en nuestra contra si nosotros seguimos viviendo en el pecado deliberado, como dice la palabra. Nos espera una horrenda expectación de fuego, de hervor, de infierno. Y tú escuchaste lo que el rico clamaba por una gota de agua, hermano, una gota de agua. Manda a Lázaro para que moje con el dedo la punta de mi lengua con agua. Así le dijo el rico al padre Abraham, hermanos y hermanas. Aleluya. El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, hermanos y hermanas. Por eso dice la Biblia, por eso dice la palabra, no temas al que mate el cuerpo y fuera de eso nada más puede hacer. Teme a aquel que una vez que mate el cuerpo también puede echar el alma y el cuerpo en el fuego del infierno. A este temed. Vivamos con temor de Dios, porque esto no es juego. Tenemos que tomarlo seriamente. Nuestra salvación no tiene precio. ¿De qué aprovecha el hombre ganar el mundo, ganar lo temporal, ganar los títulos, ganar toda la basura que ofrece el diablo? De nada si pierdes el alma, lo perdiste todo. Ahí abrirás los ojos a la realidad. Ahí es la verdadera graduación del ser humano, cuando tú te enfrentas a lo definitivo, a lo eterno. ¿Y qué te mereces? Tú mismo lo sabes, hermano y hermana. ¿Qué es lo que te mereces? ¿Cómo estás viviendo delante de Dios? ¿Sigues ofendiendo a Dios? ¿Sigues pecando deliberadamente? ¿O ya cambiaste tu manera de vivir y ya vienes humillado delante de Dios? Decir, Padre, de verdad soy pecador, ayúdame, auxíliame. Y Él es misericordioso, es tardo para la ira, grande en misericordia, grande en amor, grande en compasión, grande en perdonar. Él es el que perdona todas nuestras iniquidades y sana nuestras dolencias cuando nos acercamos con un corazón contrito, humillado delante de Dios, hermanos y hermanas en Cristo. Esa es, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, hermanos y hermanas, porque el pago del pecado, la paga del pecado es muerte, y muerte eterna, alejado de la gloria del poder de Dios, en el infierno por los siglos de los siglos. Hermanos y hermanas, a tiempo estamos, a tiempo hay exhortación de la palabra. Volvamos los ojos a aquel que nos llamó, a aquel que nos rescató, al Señor Jesucristo. Ya no juguemos con la salvación, porque la palabra dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tú no tienes idea quién es Dios.
tenemos que tener temor y temblor delante de Él. Si los demonios creen y tiemblan, peor nosotros. Nosotros no podemos ser solamente creyentes de boca, evangélicos de boca, de lengua, de labios. No, hermanos. ¿Cómo vamos a vivir de esa manera en la hipocresía como los fariseos? Vestiduras blancas, resplandecientes. Pero por dentro, dijo Cristo, ustedes son sepulcros blanqueados, están llenos de huesos de muertos, de rapacidad. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo, eso queréis hacer y eso hacen. Así les dijo el Señor Jesucristo. No seamos los fariseos de los últimos tiempos para vivir delante de Dios en la hipocresía. Delante de Dios, papá Diosito, yo sí te amo de boca, pero mi corazón está lejos de Dios. Cuando la palabra dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, alejado de mí. Eso dice la Biblia. Por eso está llamando el Señor Jesucristo, lo predicó nuestro Padre, llama adoradores en espíritu y en verdad, adoradores espirituales, no de boca, no de lengua, no de labios, no de intenciones, sino en espíritu y en verdad, valientes, hermanos y hermanas, no cobardes, no mediocres, no conformistas, no tibios, no mundanos, porque estos no heredarán el reino de los cielos. El Señor Jesucristo lo predicó. Solo los valientes dice que heredaremos el reino de los cielos. En otra traducción dice los violentos espirituales en arrebatar las promesas que nos dio el Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario, hermanos y hermanas. Él compró para nosotros la salvación a precio de sangre, a precio de dolor, a precio de martirio, a precio de sufrimiento. Derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario, hermanos y hermanas, y no podemos despreciar esta salvación tan grande que nos regala por gracia el Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Recalcando, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tú sabes cómo estás viviendo, hermano y hermana. Solo tú conoces tu vida, pero para Dios todo lo que tú has hecho en oculto, Él lo tiene anotado arriba está. Ahí está en los libros, en aquel día. Por eso dijo el Señor Jesucristo, muchos me dirán, en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios, pero Cristo dice que les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Cuidado, hermano y hermana en Cristo. Si dices que es cristiano, demuéstralo con hechos, no con palabras, no con palabrerías. No el que más grita es hijo de Dios. Vos puedes coger y gritar a todo pulmón, es con hechos. Demuestra a Dios que le amas con hechos. El Señor Jesucristo lo dijo clarito, con hechos dijo, si tú me amas, guarda mi palabra y el Padre te amará, y hoy el Padre vendrá y haremos morada dentro de ti y nos manifestaremos a ti. Así dijo el Señor Jesucristo. Eso es amar a Cristo, hacerlo con hechos, no de palabrería, no con palabras vanas, vagas, ambiguas, ociosas que se lleve el viento. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y continúa la palabra, dice el versículo 32. Pero traed a memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Hermanos y hermanas en Cristo, este camino no es fácil. Dice que muchas son las aflicciones del justo. Por eso dice aquí la palabra, después de haber sido iluminados. No pensemos erradamente que cuando venimos a los pies de Cristo vamos a vivir en el facilismo, vamos a vivir en la tibieza, vamos a vivir a nuestra manera. No pensemos así, estamos equivocados. Al Señor Jesucristo tenemos que entregarnos 100% en espíritu, alma y cuerpo, porque la palabra dice que Él viene, hermanos y hermanas, por una iglesia inmaculada, santa, sin mancha, sin arruga y gloriosa. Por esa iglesia viene, no viene por ninguna iglesia mamarracha, ni tibia, ni mundana.
ni indiferente, ni practicando el pecado deliberado, como dice la palabra aquí. No, hermanos, estamos equivocados, hermanos, que traigamos a memoria después de haber sido iluminados. Sostuvisteis gran combate de padecimientos, de aflicciones, porque el Padre aquí nos va a probar, nos va a afinar como oro, como a plata. Así nos va a afinar para entrar al reino de los cielos, pasados por fuego, aprobados delante de Dios, siervos valientes, aprobados, diligentes. Esos van a ir al reino de los cielos, nacidos de nuevo, de agua y de espíritu, llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. En ese tiempo dice, y acuérdense, dice, cuando ustedes se convirtieron a Cristo, tuvieron padecimientos, aflicciones, porque recalcando, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos librará aquel que nos llamó, el Altísimo, el Rey de Reyes, el Creador del universo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y continúa la palabra, dice, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, quiere decir aflicciones para el Hijo de Dios. ¿Acaso que esto es fácil? Esto tienes que entregarte 100%, hermano y hermana, porque si no pierdes el tiempo. Si vives en la tibieza, en la mundanidad todavía, diciendo que eres cristiano, pierdes el tiempo. Si todavía practicas las cosas del mundo, sigues siendo enemigo o enemiga de Dios. No te engañes, hermano y hermana. Aleluya. ¿Cómo vas a engañarte diciendo que estás con Dios si no le obedeces la palabra, si no le obedeces a Él, si no practicas la palabra? Sigues siendo enemigo de Dios y sigues practicando el pecado deliberadamente, porque conoces la verdad, conoces la palabra, conoces al Señor Jesucristo. No te equivoques, hermano y hermana. Reacciona a tiempo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y continúa, dice la palabra, por una parte, ciertamente, por una parte los padecimientos, dice, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos de espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, hermanos y hermanas en Cristo. Dice la Biblia, el Señor Jesucristo lo predicó, que el mundo os aborrecerá. El mundo no nos conoció, el mundo no le conoce a Él, por lo tanto el mundo nos va a aborrecer, como dice aquí la palabra de otra manera diferente. Hermanos y hermanas, fuimos hechos de espectáculo, ya fuimos señalados. ¿Por qué? Porque dejamos de pertenecer a este mundo, porque dice la Biblia que nosotros, ya nacidos de nuevo, hijos de Dios, ya convertidos al Señor Jesucristo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque está escrito que nuestra ciudadanía está arriba en el reino de los cielos. Allá está nuestro nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero, hermanos y hermanas en Cristo. Espectáculo, dice, fuisteis hechos, y dice también, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Solamente, hermanos y hermanas, miremos, observemos, escudriñemos cómo fue la vida del apóstol Pablo, cómo era la vida de él delante de Dios después que se convirtió, hermanos y hermanas. La vida del apóstol Pablo no fue fácil, fue apedreado, estaba en la cárcel, fue azotado con vara. Ahora, siendo de esa manera como en ese tiempo, hermanos y hermanas, ¿qué pasaría si a ti te cogen y te levantan la camisa y te dan unos 20 cuetazos con la vara y te lastiman la espalda? Vas a ir llorando. Yo que soy tan bueno, ¿cómo permites, Padre, que me pase esto? Pero dice la Biblia que el apóstol Pablo, que Pedro, que Juan, cuando le azotaron con vara, ellos iban gozosos porque habían tenido de ser dignos de ser azotados por el Hijo del Hombre, por el Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Entonces ahí sí podemos decir, ya llegamos a vivir de la misma manera, a tener las mismas aflicciones, los mismos padecimientos, el mismo vituperio, el mismo aborrecimiento de las personas,
porque hoy en la actualidad a los verdaderos hijos e hijas de Dios el mundo aborrece, el mundo, los amigos, todo te dejaron. Ahora ya no eres tu amigo del mundo, porque ya no vives en la corriente del mundo, porque ya no practicas lo del mundo, entonces ya vives de otra manera. Ellos te ven raro, ellos ya no te ven como eras antes. Ahora antes vos corrías con ellos, ahora ya no. Ahora corres tras del Señor Jesucristo, de aquel que te llamó, te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El verso 34 dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hermanos y hermanas, esta es la promesa, hermanos y hermanas. Como dice la Biblia, como el Señor Jesucristo lo predicó, aquí predicó cuando Él dice, si te pide el manto, dale también la capa. Si te pide llevar una carga, una milla, ve con Él 2. Así dice la Biblia, sufriste el despojo de vuestros bienes con gozo. Dice aquí, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hermanos y hermanas, esa es la promesa, la herencia, la redención, la salvación, lo que nos prometió el Señor Jesucristo. Arriba moradas en el reino de los cielos, porque está escrito, el Señor Jesucristo dijo claramente: si creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, a fin que donde yo esté, estéis vosotros también. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Allá tenemos la herencia, allá tenemos nuestra casa, allá pertenecemos, porque si ya hemos resucitado con Cristo, dice la Biblia, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado en regiones celestiales. Ya no pongamos la mirada en las cosas de la tierra, ya no pongamos la mirada en lo temporal, ya no pequemos deliberadamente delante de Dios, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente, hermanos y hermanas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Continúa la palabra, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, un galardón eterno, un galardón incorruptible en el reino de los cielos, que compró el Señor Jesucristo para nosotros. Pero ¿cómo vamos a obtener ese galardón? A través de una vida en obediencia delante de Dios, una vida santa, una vida perfecta, una vida sin pecado delante de Dios, no pecando deliberadamente. No te engañes, hermano y hermana, que de la manera que estás viviendo vas a obtener el galardón, que es la salvación, que es la vida eterna. No te engañes, hermano y hermana, porque ahí el galardón que vas a recibir, si sigues practicando el pecado deliberado, dice: horrenda condenación, hervor de fuego, infierno. Eso es el galardón que te espera si no cambias, hermano y hermana, tu mala manera de vivir, y sigues de hipócrita delante de Dios, y sigues de amigo del mundo delante de Dios, y sigues siendo amigo del mundo, y sigues de enemigo con Dios. Así seas pastor, evangelista o miembro de iglesia, sigues practicando el pecado, sigues de amigo del mundo, sigues siendo enemigo de Dios. Así tengas unos 40 años viviendo en la congregación, hermano y hermana. Grande galardón, nuestra salvación, y no podemos correr el riesgo de perder nuestra salvación. Eso es lo que a nosotros nos debe interesar como hijos e hijas de Dios: perseguir el blanco, proseguir al blanco, para decir al final: Padre mío, como dijo el apóstol Pablo, me espera la corona de vida. No perdamos la corona, no permitamos que se nos arrebate nuestro galardón, nuestra corona de vida. Hermanos y hermanas, está en nuestras manos la salvación del alma, la tenemos aquí. Alguien te va a decir de alguna manera: reacciona. Aleluya. Vuestra confianza, que tiene grande galardón, grande premio, la vida eterna en el reino de los cielos. Eso es lo que dice aquí la palabra.
Eso es lo que habla el apóstol Pablo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El galardón, la salvación eterna para los que le aman, para los que le temen, para los que esperan su venida. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Para los obedientes, no para los tibios, no para los mundanos, porque dice la Biblia en Apocalipsis que tienes que vivir caliente delante de Dios, porque si eres frío, eres del mundo, pero si eres tibio, ya estás viviendo en la iglesia. Al tibio, dice la Biblia, lo vomitaré de mi boca. Así dijo el Señor Jesucristo. No te arriesgues, no nos arriesguemos a que estando dentro del cuerpo de Cristo, injertados al cuerpo de Cristo, vaya a decir en aquel día, te vomitaré de la boca, apártate de mí, hacedor de maldad. No nos arriesguemos, hermanos y hermanas. Estamos a tiempo. Hoy es el momento. Estamos viviendo el tiempo más corrompido, más pervertido de la humanidad. Los hijos e hijas de Dios tenemos que demostrar con hechos, caminando delante de Dios, con hechos, no con palabrerías, no gritando más, sino con hechos, con hechos. Así tenemos que vivir delante de Dios, porque por tu palabrería no vas a sacar nada. Aleluya. Grande galardón en el reino de los cielos, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué quiere decir, hermanos y hermanas? Habiendo obedecido la palabra, habiendo vivido en santidad, habiendo practicado la palabra, habiendo agradado a aquel que nos llamó, eso es haber hecho la voluntad de nuestro Padre. Ahí obtengamos la promesa. Toda promesa se obtiene a través de la obediencia a la palabra. Si tú no obedeces la palabra, no practicas la palabra, no vives la palabra, y quieres el galardón, quieres el premio, eso olvídate, porque primero tienes que obedecer la palabra, obedecer al que te llamó, al Señor Jesucristo. Ahí, cuando vivas en obediencia, ya no pecando deliberadamente, obtendrás el galardón, que es la vida eterna, es la salvación del alma, es el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No pienses de la manera que estás viviendo que vas a recibir el galardón, y si eres un pecador deliberado, te vas a ir a las tinieblas. Escrito está aquí en la palabra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque aún un poquito, dice el versículo 37, y el que ha de venir vendrá y no tardará. No va a tardar, porque el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Juan en Apocalipsis: he aquí vengo pronto, vengo como ladrón. Dice la Biblia que Él vendrá como ladrón en la noche, hermanos y hermanas, a llevarse a su pueblo, a llevarse a su iglesia. No tardará, hermanos y hermanas. Un poco de tiempo nos está dando para que nos arrepintamos de nuestras maldades, de nuestros pecados, de nuestras iniquidades. Él da tiempo, hermanos y hermanas. Él es paciente, Él espera, porque Él nos ama, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así está escrito. Pronto viene el Señor Jesucristo. Viene pronto a dar el premio a los que le han vivido obedeciendo a su palabra, pero también a dar la retribución a los desobedientes, a los que creen que pueden engañar a Dios, a los que creen que Dios es un muñeco, a los que creen que ellos son más que Dios, viviendo en las congregaciones, abarcando a tanta humanidad, a tanta gente, haciendo mercadería de las personas que van a las congregaciones, llenando congregaciones para hacerles doblemente merecedores del fuego del infierno, porque no les enseñan a vivir una vida santa, perfecta, honesta, sin hipocresías delante de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesucristo. Vendrá y no tardará, como ladrón en la noche vendrá por su iglesia. Aleluya. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Solamente por fe, hermanos y hermanas, dice la Biblia, por fe en el Señor Jesucristo hemos sido reconciliados con Dios. Solamente por medio del Señor Jesucristo. Por fe vivirá el justo, hermanos y hermanas. ¿Y fe en qué? En el Señor Jesucristo. Eso dice la Biblia. El justo vivirá por fe.
por fe en el Señor Jesucristo, porque por medio de la fe en Cristo Jesús hemos sido reconciliados con el Padre. Cuando éramos enemigos de Dios, ahora hemos sido reconciliados solamente por medio de Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero dice también aquí en la Biblia algo que dice: y si retrocediere no agradará a mi alma. Dice la Biblia que si el justo se apartare de su justicia, yo borraré su nombre del libro de la vida del Cordero. Así está escrito, hermanos y hermanas, en la palabra. Si el que retrocede, dice, no agradará a mi alma. Ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos, hermanos y hermanas. Nadie que mirando para atrás, nadie que poniendo la mano ya en el camino de Dios y está mirando lo temporal, está mirando lo del mundo, está mirando lo pasajero, está mirando los anhelos de la carne, viviendo en la carne, viviendo en el pecado, viviendo en la basura. Nadie dice que mirando el mundo nuevamente, poniendo la mano atrás, adelante y mira atrás, puede ser apto para el reino de Dios, porque ahí se cumple la palabra: el perro vuelve a su vómito y la puerca la va a revolcarse en el ciénago. Nuevamente va la persona ya conociendo a Dios a volver a comer lo del mundo, lo del diablo, el pecado. Eso dice la Biblia, hermanos y hermanas. Si retrocediere, no agradará a mi alma, porque si el justo se apartare de la justicia, yo borraré su nombre del libro de la vida. Escrito está, hermanos y hermanas, de la palabra. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos y hermanas, ¿cómo vamos a retroceder ya estando aquí en el camino correcto, yendo por el camino angosto, a entrar por la puerta estrecha que es Cristo Jesús nuestro Señor? Hermanos y hermanas, para perdición los que retroceden, para perdición los que pecan deliberadamente, para perdición, para infierno, para fuego eterno. Eso dice la palabra. Los que retroceden, ellos ya tienen su premio, ya tienen su galardón, que es el infierno, el fuego eterno por los siglos de los siglos, hermanos y hermanas en Cristo. Si no, dice de los que tienen fe para preservación del alma, para salvación del alma. Eso dice la Biblia, eso dice la palabra. Por eso el Señor Jesucristo predicó: no te preocupes por el día de mañana, busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué quiere decir? Busca primero la salvación del alma, busca primero lo que está arriba, busca primero lo eterno. Eso quiere decir, para preservar nuestra alma del Seol, del infierno, en otras palabras, de la condenación. Hermanos y hermanas, volvamos la mirada a aquel que nos llamó, aquel que algún día nos rescató del basural, del pecado, del mundo, de lo temporal. Volvamos la mirada a aquel que dijo: sed santos como yo soy santo, y sed perfectos como yo soy perfecto, y no toquéis lo inmundo, porque nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Así está escrito, hermanos y hermanas. Vamos valientes a seguir. Este camino no es de conformistas, ni de tibios, ni de mundanos evangélicos, ni de mediocres. No, hermanos, esto es el camino de valientes, soldados de Cristo, esforzándonos cada día más por agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, es el tiempo de volver. Es el tiempo de volver y poner la mirada en nuestra casa. Arriba está nuestra casa, porque el Señor Jesucristo claramente lo dijo: vosotros estáis en este mundo, pero no sois de este mundo. ¿Qué quiere decir? Nosotros no podemos tocar lo del mundo, no podemos tocar la basura, no podemos tocar lo del diablo, no podemos tocar las modas mundanas, no podemos practicar lo del mundo, no podemos practicar el pecado deliberado. No, hermanos y hermanas en Cristo, porque nada inmundo entrará al reino de los cielos, y el que practica el pecado deliberado tendrá su paga en el infierno, hervor de fuego
Eso está escrito en la palabra. Valientes, hermanos, para dejar el pecado, para dejar lo malo, para dejar la basura. Valientes, no cobardes. Los cobardes retroceden. Los cobardes no quieren apartarse del pecado. Los cobardes no tienen la fuerza para decir, no, esto le ofende a mi padre, yo ya no puedo practicar. Los cobardes no quieren apartarse de la corriente del mundo, no quieren apartarse de los amigos del mundo y siguen practicando el pecado y siguen viviendo en la inmundicia y siguen viviendo lo que cogen, lo que el diablo les ofrece, porque todo lo del mundo pasa y sus deseos, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la palabra que le hemos traído en este momento. Que el Dios Altísimo, el Príncipe de Paz, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, la Trinidad Divina les bendiga y les dé el poder, la entereza y la fuerza para abandonar la mala manera de vivir y volver los ojos a aquel que nos llamó algún día cuando estábamos hundidos en la basura de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo.